Compramos maquinaria para hacer las impresiones, alquilamos un local, hicimos un montón de decisiones basadas en un plan de empresa que habíamos hecho al principio de todo. Obviamente, ¿quién va a hacer un plan de empresa negativo? Nadie hace un plan de empresa negativo. Bueno, hola a todos, este va a ser un vídeo un poco más personal. Aquí en Emprende Aprendiendo nunca he explicado realmente mi historia y quiero explicar un poco mi historia a mi manera. Ya sabéis que me encanta el tema de la formación y tenemos aquí una pizarra y voy a explicar un poco cómo ha sido mi recorrido. Mirad, la primera vez que yo tuve en contacto con el tema del emprendimiento fue a los 17 años. Yo a los 17 años fue la primera vez que tuve un obstáculo grande en mi vida. Tuve un accidente bastante grave en longboard. Me encantaba el skate y recuerdo que en ese día cogí el longboard, me caí con la mala suerte de que perdí 3 dientes en el camino. Siempre digo que de esas cicatrices son de las que más aprendes, porque aprendes a lidiar con el dolor, con el estrés ese de tener algo tan grande y tan grave en tu vida. Nada, al final tuve una operación, me lo reestructuraron todo, como podéis ver, pero en el proceso, como no podía patinar, como no podía hacer lo que amaba, que era el skate en ese momento, empecé con el tema del fingerboard, que es como un skate pero en pequeñito. Entonces yo empecé a colgar vídeos en YouTube y aquí está el primer punto, porque al final veremos que hacemos un poco como lo que dice Steve Jobs de connecting the dots, para un poco ver por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuáles son mis razones y mi visión. Y en el 2008 empecé con el tema del fingerboard a subir vídeos a YouTube. Como podéis más o menos pensar, en YouTube en 2008 llevaba 2 años solamente, no tenía nada que ver como es ahora. Pero oye, tuvo mucho éxito el tema de esos vídeos y sobre todo hubo uno que sí que llegó a 460.000 visitas y otro también de 300.000 o así, en los que yo enseñaba a hacer estos trucos en pequeñito. Y entonces yo siempre digo que hoy en día, gracias a internet, puedes agrupar a gente que tiene unas aficiones parecidas en un mismo sitio. Por lo tanto, gente friki como yo que le gustaba eso del fingerboard, habían pocos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que antes a lo mejor en un pueblo pequeñito había una persona que le gustaba esto, o en una ciudad habían 10, pero con la gracia de internet, toda esta gente que estaba desperdigada las podíamos agrupar en lo que se llama hoy en día, con el tema de los negocios y tal, acabé entendiendo que esto es un nicho de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me enseñó muchísimo esta etapa fue el tema de ver el potencial de las redes sociales, fue el tema de ver el potencial de lo que se podía llegar a transmitir aquí. Y no solamente eso, sino que fue cuando empecé con el tema del emprendimiento. Al tener ya muchos seguidores sobre la materia y había creado una autoridad acerca del fingerboard, empecé, bueno, aparte de tener unos cuantos patrocinadores y me permitían viajar a diferentes eventos, etc., lo que también desarrollé fue mi primer producto. Creamos un CD, grabamos unas clases súper profesionales y creamos un CD en el que explicábamos cómo hacer esto. Y la idea era un poco expandir ese nicho. Yo recuerdo que aparte de utilizar lo que sería la audiencia para vender esos CDs, iba a las tiendas de skate, les convencía para que lo dejasen ahí, les enseñaba el canal y un poco me enseñó esta pepita de oro, por así decirlo, del emprendimiento. Me despertó el interés. Vi lo difícil que era hacer una venta, empecé a tener ciertos conocimientos que ya con 17, 18 años ya por la época me sirvieron muchísimo para largo plazo, sobre todo entender todo el tema, sobre todo enseñar productos de educación, etc. Bien, esto fue mi primera etapa, la etapa en la que conocí el tema del poder de las redes sociales y el poder de transmitir a través de internet. Y la segunda etapa fue el tema del póker. Muchísimas lecciones y para los que estéis en alguno de nuestros cursos en Emprende Aprendiendo veis que hago muchas referencias al tema del póker. A mí el póker online me enseñó muchísimo, me enseñó a cómo manejar riesgos, a cómo controlar el dinero que tienes detrás para hacer inversiones correctas, a cómo preocuparse más de tomar la mejor decisión y no el resultado a corto plazo sino a largo plazo. Me ha enseñado muchísimo, pero ¿sabéis lo que más me enseñó esto? Y también es otro, por eso lo pongo aquí el punto número 2. Me enseñó y me dio el primer loop de feedback positivo a la hora de aprender. El póker me enseñó que cada libro que yo leía
me obsesioné con aprender, porque ¿qué es lo que pasó? Me compré un libro y teníamos unos programas en internet que te decían exactamente de las horas que estabas jugando cuánto estabas ganando. Hay que decir que no jugaban casinos, jugábamos todo por internet, con 8 ventanas o 6 ventanas a la vez y con programas informáticos que te ayudaban a mejorar tu juego. Entonces, estos programas te decían, oye, mira, a la hora estás ganando 25 euros o 25 dólares. Entonces yo lo que hacía era leer libros, comprar libros y veía que poco a poco esto iba aumentando. 30 euros la hora, 50 euros la hora, 70 euros la hora y era súper práctico el ver como que un libro te hacía rápidamente ganar dinero. Entonces, el incentivo humano, la motivación, me surgió enseguida. No solamente me leía libros, sino que pagué a mentores para que me analizaran la base de datos y empezara a desarrollar más mi juego. Me apunté a todos los cursos online. Había una especie de programas, de academias que te enseñaban a jugar a póker. En su época estaba academias como la Card Runner, Educapóker aquí en España, etc. La verdad es que fue una etapa súper interesante, sobre todo para despertar el interés mío de que cada vez que invertía en mi educación, en mí, acababa ganando directamente más. Veréis que esto luego es muy importante porque en las siguientes fases volví a replicar esto. Pero bueno, esta fue una etapa muy interesante. Es verdad que tenía muchos amigos más que ganaban muchísimo más de lo que yo ganaba, pero realmente me iba muy bien. Recuerdo una anécdota que cuando le enseñé a mi padre lo que estaba ganando con el póker, tenía mucho miedo de preguntarles o decirles, oye, me dedico al póker, porque antiguamente esto se veía como de ludópatas, de gente que estaba perdiendo dinero. Hay que decir que en esa época a mí me daba una semanada muy pequeña, por lo que tampoco tenía mucho que perder. Pero les enseñé lo que estaba haciendo, les enseñé las gráficas, se lo expliqué con lógica por qué se podía ganar a largo plazo. Y mi padre vio eso y dijo, oye, perfecto, ahora juegas a póker, estás ganando dinero, estás aprendiendo, pero te has quedado sin semanada. Me acordaré toda la vida. En ese momento me da igual, porque lo que me estaban pagando, según lo que estaba ganando, era, vamos, muchísimo más. Tuve amigos que cuando vino la regulación, porque esto hay que decir que en España se reguló, hubo un momento que ya no se podía jugar porque lo hicieron relativamente mal, y tengo muchos amigos que estaban ganando barbaridades, hasta 50.000 euros al mes, y se fueron afuera. Yo, en cambio, decidí apostar por otra vía. Como me había gustado el tema del emprendimiento, decidí empezar mi tercera etapa, que era el tema del emprendimiento y la empresa. Como os decía, a mí esta etapa me despertó el tema de ir a la universidad, y yo cursé Administración de Empresas, hice ADE y luego hice un máster en Emprendeduría y Management, en los que me fui a Taipei durante 4 meses y luego me fui a San Francisco durante 6 meses. Fue en esta etapa donde se me presentó esta época inicial de empezar a ver el mundo de las startups. En San Francisco todo el mundo estaba empezando empresas, habían conocimientos súper avanzados y me fascinó y además me recordó a esta primera etapa, cómo había disfrutado de pequeño haciendo esos primeros negocios, y decidí que a la vuelta cuando volviera de San Francisco, yo iba a ser un emprendedor. Lo único que no sabía es que tenía por delante un gran recorrido hasta empezar a tener éxito. Hubieron unos cuantos fracasos que ahora es de lo que vamos a hablar. La cuarta fase, la que sería mi carrera de emprendedor, que es lo que estamos hablando aquí, vine a Barcelona y lo que se me ocurrió ahí en San Francisco, había visto empresas como Uber y Lyft. Estas son 2 empresas que lo que se dedicaban era, a través de la economía colaborativa, muchos ya las conoceréis, se dedicaban a transportar pasajeros con los coches que no eran suyos, sino de otras personas que trabajaban como autónomos para la empresa. ¿Qué es lo que me interesó de este modelo? Lo primero que vi es que este tipo de modelo en Europa no iba a funcionar por el tema de la legislación tan grande que hay hacia los taxis. No digo que no vaya a funcionar o no, pero sería muy costoso y necesitaría de mucho capital. Entonces se me ocurrió que en España y en Italia y en países de Portugal lo que tenemos y que no tienen ahí es muchísima circulación de motos y muchísima circulación de bicis. Entonces me di cuenta de que esto mismo se podía trasladar aquí a un país como España, no con el tema de transportar personas, sino con el tema de transportar cualquier cosa. A través de la economía colaborativa se podían utilizar a estas personas que tienen mucha movilidad en la ciudad para acabar transportando objetos de todo tipo. Me imaginaba como, imagínate, tu hijo se deja unos deberes en el colegio y se los quieres mandar, o te apetece un restaurante en concreto que no está en otros servicios y te lo puedes traer. Entonces vine muy motivado con esta idea, y lo que sí que tenía mucha motivación pero poca preparación, y intentamos lanzar una empresa colaborativa
colaborativa de este tipo. Muchos ya, los que seáis de España y Europa, conocéis una empresa que está teniendo muchísimo éxito que se llama Glovo. Era muy parecida a esta empresa, básicamente era el mismo concepto. Lo único que cuando nosotros empezamos, Óscar, que es el fundador de Glovo, llevaba ya 3 meses, es más, creo que el 5.º pedido lo pedimos nosotros para ver cómo funcionaba el servicio, y resulta que era amigo de uno de los socios con los que estaba empezando esta empresa. Por lo tanto, decidimos que ellos llevaban mucha ventaja, tenían en el equipo a gente súper potente y a nivel de ejecución lo iban a hacer mucho mejor que nosotros. Además, este tipo de empresas son las típicas empresas startups que requieren de mucho capital porque al principio pierden mucho dinero, porque lo que prefieren es expandirse mucho más y sacrifican, por así decirlo, la monetización con inversores detrás para poder crear un monstruo y al final tener unas barreras de entrada muy grandes, porque no permite que hayan muchos jugadores. A largo plazo, empresas como Glovo seguramente habrá una, como mucho 2, no permiten de mucha competición. Es por eso que es muy difícil competir. Entonces, aquí también es cuando conozco a mi mentor. Mi primer mentor, por así decirlo, Antonio Barros, es el presidente de Intercom y lleva empresas como Softonic, Intercom también fue la que fundó InfoJobs, etc. Básicamente invierten en emprendedores que lanzan proyectos. Y él me bajó un poco los pies al suelo y me dijo, porque aparte de estas ideas, yo tenía también ideas descabelladas. Me bajó un poco los pies al suelo, me hizo ver un poco la realidad y realmente para mí es una experiencia que tuve que me avanzó muchísimo en mi carrera de emprendedor. Siempre digo que los mentores te pueden ayudar muchísimo para acabar recorriendo tu camino a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acabo con esta idea y al final me meto con unos socios en una idea que se llamaba Opinoa. Básicamente con Opinoa lo que queríamos hacer era solventar un problema que tenía un amigo mío, mi amigo era artista, y habíamos visto que habían artistas que les costaba muchísimo encontrar sitios para exponer, encontrar locales, galerías, etc. Y mi amigo lo que había hecho para solventar ese problema por su cuenta, lo que había conseguido hacer era contactar directamente con locales y sitios donde poder exponer y él poner ahí sus obras, su galería. Y resulta que esta transacción le fue muy bien porque mi artista trajo a su público, mi amigo artista, y la galería lo que hacía era tener más clientes. La galería no, en este caso era un restaurante. Entonces pensamos, oye, ¿por qué no hacemos una plataforma donde podamos poner en conjunto a esta gente? Que por un lado se apunten artistas y por otro lado locales y que vayan compaginando así, ¿no? Y nosotros entrar por el medio y coger una transacción, etc. La idea muy bonita sobre papel, pero resulta que este mercado es muy pequeño porque, bueno, salimos a hablar con un montón de locales, inscribimos un montón de sitios, es donde más he aprendido de ventas, salir a la calle, convencer, etc. Y aquí aprendimos mucho porque, para empezar, que este nicho era muy pequeño. Cuando creas servicios de estos que se llaman de clasificados, que pones, por así decirlo, 2 entes en contacto, tienes que proporcionar suficiente valor para ambas partes. O sea, aquí tiene que haber un valor así y un valor así percibido por ellos para que cuando tú transacciones tú también poder capturar tu valor. Porque si no puedes capturar un valor a nivel de fees o cualquier cosa, es muy difícil que tu negocio escale a largo plazo. Entonces, todos estos conceptos no teníamos ni idea al principio, por eso tardamos tanto en pivotar y cambiarlo. ¿Qué es lo que pasó? El nicho era pequeño y los restaurantes que más éxito tenían, esto no les estaba aportando un valor, al revés, les estaba dando problemas porque ellos ya tenían clientela de sobras. Su problema no era de demanda, su problema era de gestionar bien a los camareros, etc. ¿Cuál era el problema de esto también? Que los artistas que nosotros le estábamos prometiendo a la parte de los restaurantes que iban a traer más gente, el problema es que ellos no tenían tanto público los que estaban empezando, porque los que sí que tenían grandes cantidades de público podían ir a una galería cualquiera y traer su público. Por lo tanto, no estábamos cumpliendo el valor que le estábamos prometiendo a los restaurantes ni el valor que le estábamos prometiendo a los artistas. Estos conceptos, que ahora ya los tengo súper integrados, en su época desde fuera no los ves porque aún no te has introducido en los matices de la industria. Es por eso que siempre recomiendo, antes de lanzarse a la piscina, hacer ideas mucho más suaves, que tengan la característica de, si te pregunto de aquí un tiempo cómo te ha ido, que me digas que si te ha ido muy mal, como fue nuestro caso, que me digas, no, he perdido poco dinero o he ganado poco dinero. Quiere decir que no sean muy riesgosas, que no necesites de mucho capital y que no te arruines por el proceso, porque incluso podrías estos conceptos haberlos aprendido trabajando para una empresa parecida y que te hubiera dicho por qué esto no iba a funcionar y lo hubiéramos aprendido muchísimo más. Pero bueno, esta fue una historia, aprendimos muchísimo, ahí empecé a fortalecer habilidades de venta, habilidades de desarrollo de equipos, etc. Y
pero al final tuvimos, obviamente, como veis, por lo que os he explicado, la tuvimos que dejar de lado y fue como nuestro primer fracaso a nivel de software. Pero luego entra la siguiente etapa, que ahora veremos, en la que nos introducimos en el sector de la moda. La siguiente etapa, habiendo ya pasado por el tema de Opinoa, viene un socio, un amigo mío, y me dice que en México hay una empresa muy interesante que lo que hacen es hacer zapatillas personalizables. ¿Qué pasa? Vimos que ese modelo de negocio estaba funcionando muy bien ahí y pensamos que aquí también podría llegar a tener sentido. Entonces, lo que decidimos es empezar a investigar quién estaban haciendo esto de las zapatillas personalizables en España. Vimos que no había competencia. Cuando no hay competencia, a veces nos alegramos mucho porque pensamos que nos vamos a forrar, porque ahí seguramente entramos con la idea y va a ser increíble, pero también hemos de pensar que no es del todo bueno. Yo siempre prefiero, y ahora cuando empiezo negocios nuevos, que haya cierta competencia. ¿Por qué? Porque significa que por lo menos hay un mercado. De la otra forma, o te vas a arruinar seguro o te haces súper multimillonario, pero lo más probable es que te vas a arruinar seguro porque si no hay competencia significa que seguramente no hay mercado, no hay gente que esté demandando eso. Pues bien, nosotros entramos aquí y decimos vamos a intentar crear una empresa así potente, zapatillas personalizables. A mí ya me interesaba mucho porque hacía tiempo que quería introducirme en temas de e-commerce. Una de las cosas que más me fastidió con el tema de los skates en pequeñito es que la distribución era realmente mala, teníamos que hacerlo en persona. En esa época el tema de montarte una tienda por ti solo era bastante complicado. Pero vi una oportunidad con esto para entrar en el sector que siempre me había hecho ilusión, que era el tema del e-commerce. Veía que era muy potente a largo plazo, crear propuestas de valor interesantes ahí, y esta para mí fue una forma de entrar en este sector. ¿Qué es lo que pasa? Yo en su época intenté hacer una tienda online con el tema del Finger, no pude, y dije, oye, esta es mi ocasión para ver cómo funciona esto. La empresa se llamaba Bustom Shoes y lo que hicimos fue ir a internet a ver quién podía fabricarnos las zapatillas. Llamamos a todas las empresas, vimos que todas estaban en Elche, que es una zona de España, y lo que hicimos fue coger el coche y vámonos directos ahí, vamos a ir a hablar con todo el mundo y alguien seguro que nos entiende y va a querer hacer este modelo de negocio con nosotros. Cogimos el coche, y todavía lo recuerdo, como mi socio y yo íbamos hacia ahí, y yo, mientras mi socio conducía, yo iba llamando a las empresas, hey, ¿hacéis esto? Algunas nos trataban de locos, en plan, ¿pero qué queréis hacer? ¿De dónde sacáis estas ideas? No sé ni lo que me estáis hablando. Hasta que al final, cuando llegamos ahí, una de las empresas a las que fuimos a visitar nos dijo, oye, sí, hay una fábrica que le interesaría esto y yo creo que os puede servir. Ahí es donde conocimos a la fábrica de Elche, un trato genial, fueron muy amables desde el principio, la verdad es que lo recuerdo con muchísima estima, nos ayudaron un montón desde el principio. Pensad que cuando alguien no es del sector, y tú eres del sector y vienes sin tener ideas y nociones de nada, mucha gente tiene reparo porque te tiene que explicar muchas cosas, y ahí fueron realmente mentores muy buenos, yo lo recuerdo con mucha estima y mucho aprecio porque estuvieron muy encima nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Esta fábrica y las fábricas normalmente de zapatillas están acostumbrados a que entre un pedido y tú sacas el pedido y ya está. Pues por ejemplo, quiero que me hagas un pack de 5.000 zapatillas, ¿no? Entonces ellos hacen las 5.000 zapatillas y te lo entregan. Nuestro modelo de negocio era muy distinto y es por eso que tuvimos que quedarnos a vivir en Elche, porque teníamos que estar encima de lo que sería el tema de la producción, etc. Y es que nosotros en el e-commerce habíamos creado una página web. Y es lo que todo esto lo hicimos durante un año, una página web donde enseñábamos exactamente cómo iba a quedar tu zapatilla. Bueno, era un programa súper, habíamos trabajado muchísimo en él, que también lo hicimos con los desarrolladores. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando alguien hacía un pedido, teníamos que coger exactamente el patronaje que había puesto. O sea, la idea era que tú con una zapatilla pudieras escoger exactamente qué iba a haber en esa zapatilla. Podías poner la foto de tus hijos que te hayas ido de viaje o un diseño que tuvieras tú especial si eres muy artista. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando nos llegaba este pedido, nosotros teníamos que hacerle este pedido a la fábrica, solamente un par. Y claro, cuando tienes que hacer 5.000 zapatillas, tienes lo que se llama economías de escala, que es como tienes que hacer más, no tienes que poner a un solo operario a hacer la zapatilla, sino que puedes ponerle a hacer muchas a la vez. Pues hacerle, oye, pues ahora hacemos la tirada de 1.000 y salen mucho más baratas. En cambio, cuando tienes que solamente hacer una, el precio más o menos se multiplicaba por 2, el coste para nosotros. Y claro, esto aparte, como se lo teníamos que devolver, esto a lo mejor tardaba 2 semanas. Por lo tanto, no era tan inmediato y la gente cuando compra por internet está tan acostumbrada a casi recibirlo al día siguiente que esto realmente era un escollo que teníamos a largo plazo.
¿Qué es lo que pasó? Estuvimos un año en el que compramos, estos son los típicos errores, ya os voy haciendo un adelanto, que esta empresa la tuvimos que pivotar hacia otro sitio que luego os contaré, pero aquí hay muchas lecciones de cosas que se pueden aprender. Compramos maquinaria para hacer las impresiones, alquilamos un local, hicimos un montón de decisiones basadas en un plan de empresa que habíamos hecho al principio de todo. Obviamente, ¿quién va a hacer un plan de empresa negativo? Nadie hace un plan de empresa negativo. Aquí habíamos puesto que íbamos a vender a chorro de zapatillas. Y claro, cuando tú esculpes en piedra ciertas cosas de tu plan de empresa, las decisiones las vas tomando acorde a cosas que ya tienes escritas pero no son ciertas. Los que estéis en Silex veréis, bueno, habéis visto que hacemos mucho hincapié en cambiar completamente este modelo. Silex es nuestro curso para emprendedores y todas las lecciones son desde la práctica. Esto que te enseñan en la administración de empresas, os acordáis que la primera etapa, y ahora vamos a ir haciéndolo de Connecting the Dots, me habían explicado que lo primero era plan de empresa, buscar financiación, que conseguimos financiación de lo que quedaba, lo que yo tenía del póker, más diferente dinero que nos dejaron familiares y amigos, lo que se llama en la primera parte de la empresa. Esto se llama Friends, Family and Fools. Las 3 Fs, ¿no? Conseguimos, pues eso, con lo ahorrado y con lo que convencimos dando parte de nuestra empresa, hacer una primera ronda, y aquí lo que pasó es que, claro, tomamos decisiones en base a cosas que no eran reales, eran optimismos desmedidos. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos todo esto, después de todo un año, acabamos lanzando esta empresa al mercado, y el mercado resulta que después de utilizar Facebook Ads y tal, sí que nos compraba, pero el coste de adquisición del cliente, que era algo que habríamos totalmente pasado por alto, era demasiado alto para justificar toda la producción. ¿Qué es el coste de adquisición del cliente? El coste de adquisición del cliente es cuánto te cuesta a ti que ese cliente te compre. Muchísima gente tiene la sensación de que va a montar su página web en internet y, como es una idea brillante, lo va a sacar ahí y empezará a llegar clientela. No, es como si tú montases tu tienda en la montaña y te dices, oye, venga, empezar a venir. No habrá nadie ahí. Tenemos que pensar que hay un coste para adquirir estos clientes. Incluso aunque hagas contenidos, hay mucha gente que dice, no, yo hago SEO, a mí el tráfico me llega gratis. Bueno, no, porque tienes que contar cuánto tiempo te has pasado. Hombre, tus horas tendrás que ponerlas a un precio, haciendo esas páginas para que estén bien posicionadas, pagando a diferente gente para que te haga texto. Entonces, el coste de adquisición, básicamente, es cuánto te dejas en total el marketing y cuántos clientes. Imaginémonos que en un mes te dejas, un ejemplo así muy simple, te dejas 100 euros en marketing y consigues 100 clientes, pues tu coste de adquisición es 1 euro. Por cada euro que pones, adquieres un cliente. Esto no quiere decir, estos números obviamente son totalmente inventados, no suele ser esto, el coste de adquisición, lo normal es que vaya de 10 a 50 o incluso muchísimo más en otras industrias. Es por eso que algunos productos como de software que al principio no monetizan, o productos, por ejemplo, que sean incluso ropa o este tipo de cualquier producto, si tu coste de adquisición es muchísimo mayor a la primera compra que hacen, obviamente al principio tendrás que quemar caja. Tendrás que tener lo que se llama, tendrás que tener claro que a largo plazo ese cliente se va a dejar más dinero y necesitarás de un inversor para poder pasar por ese camino. Pero bueno, todo esto es información que ya me estoy yendo un poco más de las ramas. Si os interesan estos temas, ya sabéis que tenéis nuestra academia de emprendimiento, Emprende Aprendiendo. Ahí hay cursos de sobra. Y nada, simplemente deciros eso. Nuestro coste de adquisición fue mucho mayor de lo que pensábamos. Entonces, claro, si las zapatillas se estaban vendiendo por 85 euros y el coste nuestro a lo mejor era de 30 euros y el coste de adquirir un cliente nos iba de 30 a 50 euros al principio, esto realmente no se justificaba. Además vimos que el feedback de la gente no era lo esperado por lo de las 2 semanas, etc. Entonces, todo esto, que era una vía de hacerlo B2C, B2C significa que como negocio estás vendiendo a cliente final, nos dimos cuenta que era demasiado costoso y durante el proceso nos contactaron diferentes empresas, como por ejemplo empresas que tenían equipos de videojuegos, etcétera, que querían merchandising, querían zapatillas personalizadas, querían esta propuesta de valor, pero ellos no tenían los contactos con las fábricas. Entonces lo que hicimos fue, en vez de vender a cliente final, que era mucho más costoso,
adquirir un cliente de una empresa, a lo mejor el pedido que hacían eran de 400 zapatillas de golpe. Por lo tanto, adquirir un cliente era mucho más fácil, porque en vez de anunciarnos por Facebook a cada persona, etcétera, lo que hacíamos era mandar muchos correos, llamadas, era más tiempo nuestro. Sí que nos podíamos permitir un coste de adquisición más alto por cada empresa, porque encima si repetían los pedidos era muchísimo más beneficioso. De esta forma lo pivotamos a B2B. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la lección aquí? Todo esto, que al final nos dimos cuenta que el mercado lo que nos pedía era hacer un B2B de zapatillas personalizables, lo podríamos haber aprendido en la primera semana. No hacía falta bajar a Elche y hacer todo esto, ni el tema de la impresora, de la maquinaria, del local. Podríamos haber simplemente haberlo preparado antes, haber creado un producto mínimo viable, que esto en Silex, los que estáis ahí hacemos mucho hincapié, nuestra primera propuesta de valor, haberla enfrentado con el mercado, en una semana haber fracasado, porque aunque nos comprasen diríamos no la tenemos, es simplemente un prototipo, o haberlo lanzado por ejemplo en una campaña Kickstarter para ver qué tipo de acogida tenía, y así teníamos más información antes de seguir arriesgándonos. Esta fue una historia que hay mucho fracaso y también hay muchas lecciones y al final acabamos pivotando y fue bastante bien, pero sobre todo quiero que os quedéis con que esto a mí fue una de esas experiencias que me llevó a los infiernos del emprendimiento porque se pasa realmente mal, no habían vacaciones, ningún fin de semana libre y yo siempre digo que tienes que aprender de gente que ha pasado por cierta experiencia y tiene un track record. En este sentido, yo no soy el mejor emprendedor del mundo, pero sí que he vivido ciertas experiencias mediante mi propia experiencia, más todos los libros y mentores en el camino, que me obsesioné por descifrar este código. Entonces, os aseguro que aquí es de las etapas que más he aprendido en mi vida, con cada fracaso, con cada situación, y además, por mucho que antes esto lo supiera, porque había leído sobre estos conceptos antes, el entenderlos de esta manera tan vívido se me quedó grabado de por vida. Bien, vamos a continuar con la historia. Fase número 7. ¿Qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta que con el tema de las zapatillas personalizables aprendimos tanto de qué es lo que quería el cliente final por este feedback que hayamos tenido, que dijimos, oye, esta gente necesita un producto mucho más fácil, que la personalización cueste menos, que sea todo mucho más intuitivo, un objeto que no tarde tanto en ser personalizado y enviado al cliente final. Entonces decidimos hacer, con el mismo tipo de know-how, con todo lo que hayamos aprendido de ventas de e-commerce, etcétera, hacer una empresa de relojes personalizables. ¿Qué es la diferencia? Es un objeto que es mucho más llevadero, es mucho más fácil y en esta vez también lo que hicimos antes de ni siquiera hacer ningún pedido de relojes ni aprender cómo se personalizaban ni nada, lo que hicimos fue un testeo. Hicimos una página web que nos tardamos una semana. Luego lo que hicimos también fue comprar objetos digitales, que es como yo lo llamo yo, que es por ejemplo fotos, diferentes, por así decirlo, activos digitales para que la gente viera la web bonita. El diseño es muy importante para que la gente al final acabe comprando en tu e-commerce, porque al final tienes que transmitir mucha seguridad. La gente nunca ha comprado un sitio que no le transmita una seguridad. Entonces, todo lo que hemos aprendido lo creamos aquí. Esta vez lo hicimos sin stock. Una primera persona nos hizo un pedido. Nosotros no teníamos el pedido, le dijimos que no lo teníamos, pero que justo haya comprado el último, pero que le guardaríamos en cuanto lo tuviéramos el siguiente pedido, pero si por favor nos podría dar feedback, si nos podía dar ideas de cosas que teníamos que mejorar. Y nos dijo, sí, no he visto la caja del reloj, me gustaría que los relojes también llevasen horas, porque eran sin números, me gustaría tal, nos dio información que lo fuimos recopilando y con esto lo integramos en la siguiente iteración y volvimos a lanzar al mercado, pero esta vez ya con una prueba sólida, con pruebas empíricas. Bueno, aquí hicimos un montón más de estrategias, tejemanejes, etc. Resulta que esta empresa empieza a escalar. El primer mes conseguimos unos 10.000 euros de facturación. Facturación, no beneficio. Hay gente que dice, wow, esto es un número increíble. Sí, bueno, pero luego tienes que también sacar los costes del reloj, etc., ¿no? Pero bueno, oye, esta empresa realmente estaba creciendo muy bien, igual que con la de relojes, que estábamos en el B2B. ¿Y qué es lo que pasa? Yo aquí es cuando ya llevaba tiempo haciendo vídeos en YouTube y esta es la fase número 8
hablando de mi recorrido y todos los libros que estaba leyendo, todo lo que me estaba absorbiendo. Y había una cosa que siempre había soñado yo con tener al principio de mis emprendimientos, y era una plataforma donde pudiera tomar cursos avanzados de gente que hubiera pasado por procesos parecidos, tomar, por ejemplo, cursos en relación a libros que estaba leyendo, etc. Y aquí es donde lanzo la Academia de Euge Oller, en concreto con el producto de Flash Libros, la gente que, alumnos de ahí, ya sabréis de lo que estoy hablando, también cursos de lectura rápida, desarrollo personal, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa empieza a crecer muy rápido, esta empresa y esta academia también empieza a crecer muy rápido, las ventas se disparan, mucha gente empieza a entrar en la academia y hubo un momento que tuve que decidir entre mis dos bebés. Me hacía mucha más ilusión el tema de la educación. Yo siempre digo que ahora vamos otra vez, como os digo, para los que estéis aquí, que lo primero es felicidades por haberos aguantado todo esto, toda la historia que algunos pensaréis que es entretenida, pero acordaros de lo primero que os dije, del tema de la educación. Cuando empecé en el Finger, de los vídeos que más me llenaban era cuando enseñaba, era una parida, era el tema de los skates con los dedos, pero me hacía mucha ilusión poder enseñar a la gente. Mi vía siempre ha sido, la industria final mía, la grande, es la educación. A mí me gusta mucho el tema de educar porque me ha impactado durante toda mi vida, desde el Finger, donde yo era el profesor, hasta el póker, donde yo fui el alumno, y poco a poco en el emprendimiento yo fui el que devoré todos los libros posibles, hablé con mentores, me estrujé la cabeza, mentores, otros emprendedores también, me obsesioné con esto de aprender aceleradamente y todo empezaba a tener sentido. Me metí en el e-commerce, en el tema de las zapatillas y los relojes para ver cómo era esto de vender online, pero realmente no me apasionaba el tema de la moda, no me apasionaba el tema de vender relojes y zapatillas. Me encantaba el tema de internet, pero mi educación, y aquí me di cuenta, yo siempre digo que busques tu destino empresarial, aquí es donde mi destino empresarial cruzó y explotó. Y dije, voy a juntar todo lo que he aprendido en tema de e-commerce, todo lo que he aprendido con todos los libros, y todo lo que he aprendido con tema educacional, de todas las formas de explicar, de qué es lo que me ha servido mejor, todos los sistemas, y voy a crear esta primera academia, que fue la de, bueno, en Euge Oller, Flash Libros, etc. Y al final decidí optar por seguir por aquí, aunque esto estuviera dando más dinero en su momento. Dije, me voy a arriesgar, y estas empresas se las dejé a mi socio y las llevo durante un tiempo, y aquí empecé a poner muchas más horas. Es cuando empecé a hacer más vídeos en YouTube, en mi canal de Euge Oller, crecí el equipo, puse un soporte al cliente para que todos los clientes estuvieran realmente contentos. Bueno, lo que fue introduciendo mentores, y entendí realmente que el poder de la educación online se podía hacer algo. Yo, cuando empecé en el tema de ADE, vi que el sistema no me acababa de gustar. Cómo se enseñaba no era lo que a mí me motivaba. Porque cuando ves un profesor, por ejemplo, que no ha pasado por el proceso y te está explicando de contabilidad o de finanzas y él solo ha sido profesor toda su vida, a mí no me despertaba este interés. Los profesores que más me despertaron interés en mi etapa de emprendimiento fue la gente que había hecho cosas también. El jefe de la fábrica, que veía que era un empresario súper bueno y me explicaba diferentes cosas. Mi mentor del principio. Entonces fue como algo que me despertó esta nueva sensación de que había una posibilidad de cambiar la educación. Y ahí es cuando mi destino empresarial realmente surgió. Ahí es donde le eché muchísimo tiempo a levantar esto de aquí, y ahora veremos mi última etapa, y es la que estoy ahora mismo, que es la número 9. Bien, etapa número 9. Con lo que había estado ganando tanto con las empresas de relojes, con la academia, la primera, decidí que si quería entrar en el siguiente proyecto, que para mí fue y ha sido de lo más gratificante, pero lo más costoso a la vez, porque para que todas las piezas se quedasen engranadas bien y que fuera un proyecto sólido a largo plazo, sabía que tenía que hacer lo que os voy a explicar ahora, y es ya os digo que este proyecto del que estoy hablando es el que estás ahora, es Emprende Aprendiendo. Bien, antes de entrar en materia, quiero que veáis un poco qué es lo que hice. Cuando otra gente empieza a ganar mucho dinero y pues se lo gasta en diferentes cosas, coches, casas, y no hace lo que yo llamo que es una inversión a largo plazo. El humano, tenéis que pensar que evolutivamente estamos diseñados para coger el camino de menor resistencia, la gratificación instantánea. El inversor, la gracia es que estás evitando y posponiendo una gratificación instantánea en pos de un beneficio a largo plazo. Pues bien, entendiendo esto, hice varias inversiones simplemente con la filosofía de luego poder acabar haciendo este proyecto. Hice inversiones en las distintas áreas. La número 1 fue en una empresa de un emprendedor, se llamaba Alfred, algunos lo conoceréis.
estaba relacionado con el Big Data. Y esta primera startup me sirvió un poco, bueno, Alfred es un íntimo amigo mío y la verdad es que es un genio, es un chaval de 19 años que, bueno, yo cuando lo conocí tenía mucho menos y, vamos, de las mentes más brillantes para su edad. Entonces, lo que decidí es invertir en una startup para ver si la metodología que yo estaba aplicando quería tener a alguien para poder explicárselo de mano a mano, que no solamente fuera las nociones que yo había aprendido y ya está. Luego también invertí en The Dot, y esta es una consultora donde está Buddy, Ángel, etcétera, ahora ya son más de 12, están en Madrid, también con la misma filosofía. Quería empezar a invertir en otras startups y otras empresas de nueva creación para poder consultarlas y para que no solamente fuera que mi experiencia me haya dicho que podía montar algo, sino que otras empresas que yo estuviera poniendo dinero, podía yo mentorearlas para que acabasen llegando lejos. Y por último, la número C, invertí en el fondo de Encomenda. El fondo de Encomenda es uno de los primeros fondos de inversión de capital riesgo que se montó en España exclusivamente para startups, para empresas que están al principio y realmente está liderado por Carlos Blanco, un emprendedor increíble, Miguel Sant, que también es un inversor y emprendedor increíble, y Uriol Juncosa, que es toda la parte más de números y es también un genio. La verdad es que todas las inversiones estas fueron para un poco meterme más en el mundo del emprendimiento, de la startup, de no solamente tener mi experiencia, sino tener un rango y una visión mucho más amplia si quería acabar haciendo este proyecto. Aparte de estas inversiones, obviamente, hice más, algunos ya sabéis que invierto en bolsa, etcétera, a nivel de largo plazo, yo no hago trading ni nada, pero esas no las voy a introducir aquí porque lo importante es que veáis un poco mi historia. Estas todas tenían sentido para mí para poder acabar haciendo Emprende Aprendiendo. ¿Qué es lo que pasó y por qué nace Emprende Aprendiendo? Pues mirad, como os decía, mi destino empresarial empezaba a coger forma. Había visto toda la parte educacional que había impactado mi vida, había visto toda la parte de e-commerce, de vender digitalmente en internet, etcétera, y eso lo quería combinar para solventar para mí el problema más grande al que me había enfrentado jamás en mi vida. Y es que en la etapa que estuve en la universidad, ya os digo que no fue para mí óptimo, no me despertó motivación, habían muchos fallos que podría arreglar. Ojo, no estoy criticando ni echándole realmente piedras a todas las universidades. En concreto, las de administración de empresas, todo está evolucionando tan rápido, no las puedes culpar, es que simplemente está yendo así, que el sistema educativo necesita ir adaptándose con lo que está pasando. Y si quería arreglar esto, tenía que empezar por Emprende Aprendiendo. Emprende Aprendiendo nace con la idea de acabar impactando la educación empresarial, mejorándola a largo plazo. Cuando la empecé tenía claro 6 principios clave que necesitaba una academia de este estilo para acabar perdurando a súper largo plazo. No simplemente quería acabar monetizando un canal de YouTube o haciendo otras cosas de esas, no, yo lo que quería era cambiar radicalmente lo que estaba pasando y tener un impacto grande en la sociedad. Entonces me puse a diseñar y pensando un día exactamente en cuáles iban a ser la dirección, la visión, etcétera, acabé con los principios que os voy a hablar ahora. Para empezar, nuestra visión siempre ha sido clara: ayudar al máximo número de emprendedores, empresarios y empresas a través del conocimiento. Una de las cosas que más dinero me ha hecho ganar en mi etapa del póker fue la de poner libros, cursos, conferencias en mi cabeza, mentores, etc. Ahí se ve rápidamente cuál es el retorno a la inversión. En la empresa pasa exactamente igual. Cuanto más he leído, cuanto más he tomado cursos, cuanto más he invertido en mi educación, cuanto más he puesto en mí, la empresa realmente ha ido siempre hacia adelante y mejor. Entonces, mi idea siempre ha sido acabar ayudando con el conocimiento a toda esta gente. Ahora bien, como os decía, los principios tenían que quedar claros y son los siguientes. Lo primero de todo es que en la academia únicamente vamos a traer gente y profesores que ha demostrado track record, que tenga experiencia, que no solamente sea teoría. Yo, por ejemplo, ahí hago los cursos de emprendimiento, pero porque tengo la experiencia de haber pasado por muchos, haber sufrido, haber fracasado mucho, haber tomado lecciones, etc. Pero yo jamás voy a hacer un curso en Emprende Aprendiendo de cómo llevar una empresa de 1000 personas o cómo hacer diferentes estrategias avanzadas de ventas, etc., que yo no sea el mejor y que no tenga la suficiente experiencia para hacerlo. Por lo tanto, lo primero son profesores con experiencia. El punto número 2 es que la academia tiene que ser modular. ¿Qué quiere decir esto de modular? Pues bien, en la universidad normalmente tú pagas y estás 4 años, hasta que no llegan las prácticas, solamente yendo a la clase y tienes microeconomía, macroeconomía, contabilidad. Hay un momento que te pierdes. Yo por lo menos al principio ya no sabía de qué me estaban hablando, no me incentivaban a realmente aprender, no sabía qué era eso de la empresa.
¿Quién había empezado esa empresa? ¿Por qué? ¿Qué historia había detrás? No, la idea es que tú puedes hacerlo modularmente, que tú tengas tranquilidad de empezar tu emprendimiento y que en el momento que necesites un tipo de cursos puedas aplicar al curso, pedir una plaza y acabar consiguiéndola. Pero siempre en cuanto tú lo necesites. Nada de bloquear 5 años haciendo solamente lo mismo. El principio número 3 es que todos los cursos tienen que estar actualizados. Todavía recuerdo algunas clases de la universidad en las que me acababan dando conceptos de marketing que estaban totalmente desfasados. Y era algo que me ponía muy nervioso porque a mí me encantaba el marketing. Os pongo el ejemplo del marketing como muchos otros. Todo cambia tan rápido en la vida real ahí fuera que es muy difícil que se acaben actualizando a la par, es realmente algo costoso. Entonces nosotros, como estamos online y cuando traemos a profesores de diferentes campos, los incentivamos para que sigan adaptando las clases. De esta forma, cada vez que entras en cualquier curso, tienes el sello de que esto realmente ha sido comprobado que esté actualizado y al día. El principio número 4 es la práctica. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimas veces cuando recibimos lecciones, ya sea de libros o de gente, si no las llevamos a cabo, si no hay algo práctico que hacer, se nos acaba olvidando. Yo por mucho que te explique a ir en bicicleta y te diga todas las teorías y de cómo poner los pies y de cómo ir en diferentes terrenos, etc., hasta que no te subas tú no vas a poder aprender. Entonces la idea es que todos los cursos inciten a la práctica, tengan siempre apartados de cosas y ejercicios que puedan hacer ya, porque al final se llama Emprende aprendiendo. Tú vas a tener que emprender y nosotros somos tu parte teórica. El principio número 5 es que todo tenía que ir alrededor de una comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? El emprendimiento es un camino solitario, tanto el emprendimiento como el empresario, porque no solamente es para emprendedores, también es para empresarios que tengan sus empresas o ejecutivos que quieran mejorar como empresarios futuros. Cuando estás en este camino, a veces estás solo, a veces estás que tienes que liderar equipos, pero no te acaban de entender porque tienes una visión distinta, tú eres el jefe. Entonces la idea es que todas las clases tienen secciones de comentarios, que realmente hay un club también Emprende que acabará saliendo, donde podamos tener una comunidad que vayan compaginándose, vayan hablando. En el último curso hay, en la academia en total hay 3.500 comentarios en total, y lo divertido y lo interesante es que cuando tú pones una barrera de entrada, que en este caso es la inversión en tu educación, y tú realmente quieres tomarte en serio tu educación, pues inviertes en un curso. La idea es que accedes a un grupo de personas que también ha hecho eso. Y es lo que yo siempre he agradecido de pagar por educación en sitios online, en academias. Cuando pagaba en su época por academias de póker, oye, en los foros y en los sitios que había dentro de esa academia había gente que se lo tomaba en serio. Si tú vas a un vídeo de YouTube nuestro, en este mismo o cualquiera, verás todo tipo de comentarios. Desde hay haters, hay gente que opina distinto, hay gente que solamente se quiere entretener, pero la idea es que haya una comunidad selecta que realmente se pueda apoyar y esté en un mismo camino. Y por último, el punto número 6, y para mí de lo más importante, es que la academia jamás tiene que suponer un riesgo para ningún alumno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo empecé en el tema de educarme por mi cuenta, empecé a pagar diferentes cursos, empecé a tomar acción masiva en plan de, oye, pues voy a poner un presupuesto de 1.000 euros al mes en cursos, etc. Y había algunos cursos que si los comprabas y no te gustaba, no podías hacer nada. Y yo esto era algo que me molestaba muchísimo. Entonces, cuando pensé en la estructura de Emprende Aprendiendo, que quiero que sea y os sintáis parte de esto que estamos creando, porque no soy solamente yo, ya somos bastantes trabajadores, quería que sobre todo cualquier cosa que hicieras, cualquier curso que tomaras, si no es para ti, siempre tendrías 30 días de devolución garantizada. Esto es un sello que va a definir siempre nuestra academia. ¿Por qué? Porque imaginémonos que tú te crees que el curso es sobre un tema y va a especializarse en tal y tal, y resulta que no acaba siendo lo que tú esperabas. Siempre puedes enviar un email a soporte al cliente y pedir una devolución sin compromiso. Habrá gente que tome ventaja de esto y realmente un curso le aporte un valor desproporcionado y luego nos lo devuelva. Pero ¿sabéis qué? Confío en los humanos, no me importa. O sea, esto para mí es algo que tiene que estar sí o sí. A largo plazo, yo confío en la gente que se va a quedar, confío en la gente que va a soportar este proyecto que estamos creando, y esto yo lo tengo clarísimo. Hay un concepto que se llama productocracia, y es que si tu producto no está creando un valor increíble para las demás personas por lo que estás pidiendo, no mereces su dinero. Además, si tienes un producto que es horrible y estás haciendo a través del marketing que entre gente a comprarlo, no tienes un negocio, tienes una estafa. Entonces eso tiene
tiene que quedar claro. Es uno de los principios que más hacemos hincapié. Ya sabéis que los que habéis pasado por el proceso siempre lo decimos en nuestra página. Así que nada, con estos principios armados, lo siguiente fue construir un equipo para empezar a hacer una primera propuesta de valor, que eran los vídeos aquí gratuitos de los casos cada semana. Queríamos reinventar cómo se explicaban esas historias de esas empresas, que en la época de cuando estaba en la universidad se hacía súper aburrido. Y acabamos creando uno de los primeros cursos que salió hace poco, Silex, y también tenemos en nuestra página web cursos gratuitos y sobre todo hay una conferencia que hice hace poco en la que revelo los secretos de los emprendedores. Esa conferencia no sé cuánto tiempo estará, pero también os la he dejado totalmente gratuita abajo y en las tarjetas. Así que nada, esta es mi historia, esto es lo que estamos haciendo ahora. Esta empresa ahora mismo está descentralizada, eso quiere decir que estamos intentando escalar lo antes posible con trabajadores en muchísimos sitios a la vez. Tenemos editores en Argentina, guionistas en otros sitios. La verdad es que está siendo una experiencia y un viaje muy interesante para mí. Por fin ese destino empresarial, como os decía antes, se ha juntado. Por fin tengo una razón realmente para dejar un legado en esta vida. Y es algo de lo que realmente me siento muy orgulloso, no solamente por mí, sino por todo el equipo que hay detrás. Aquí siempre me veis a mí, pero tengo que agradeceros en nombre de todos los que hay detrás de Emprende Aprendiendo, de todo vuestro apoyo, ya sea aquí en YouTube, en Facebook, en nuestras academias, etc. La verdad es que está siendo un viaje increíble, ahora mismo es donde estoy y nada, si tenéis cualquier duda o pregunta, la hacéis acá abajo. Vuelvo a repetir, cada domingo los mejores casos empresariales. No os hemos fallado ningún domingo, por tanto, suscríbete si todavía no lo has hecho, dale like a este vídeo si te ha gustado y pásate por nuestra página web, que ahí tenemos una clase gratuita increíble que te va a cambiar radicalmente la vida. Así que nada, que vaya genial y nos vemos el domingo. Chao.